Buenas tardes, Fátima. Choque frontal entre el gobierno de Pedro Castillo y las empresas y el gremio de empresas mineras. ¿Qué ha pasado? Tenemos ya esta historia desde el viernes de la semana pasada, cuando la premier Mirta Vázquez entra en un terreno complejo. El contexto: las empresas mineras y el gobierno de Pedro Castillo vienen negociando una reforma tributaria, vienen negociando el aumento de los impuestos a la producción minera. En medio de esa relación ya tensa, ya compleja de estos actores, por un lado el gobierno central y por otro lado la empresa privada, los empresarios mineros, en ese contexto ocurre este anuncio, esta muestra de carta y de posición de la premier Mirta Vázquez, que señala que efectivamente el gobierno de Pedro Castillo planea acelerar el proceso de cierre de 4 unidades mineras en Ayacucho, que también planea no darles ninguna prórroga, ninguna ampliación de sus operaciones, y se mete el gobierno de Pedro Castillo, Fátima, en un terreno movedizo, en un momento complejo, donde lo primero que hemos visto es a la empresa minera conectándose rápidamente, estas personas encargadas, estos ejecutivos encargados de estas unidades mineras, estas empresas de mucho capital, muy grandes, y salir en bloque a responderle al gobierno de Pedro Castillo. Pero vamos a ver una declaración donde la premier Mirta Vázquez sienta una posición respecto, o pone clara la diferencia que tiene con las empresas mineras respecto a estos procesos de cierre sobre algunas unidades mineras en Ayacucho. Esta es una entrevista que hace el diario La República a la premier Mirta Vázquez y nos permite tener este contexto de lo que pasa por la cabeza de la jefa del gabinete. Escuchemos. Los planes de cierre son instrumentos que tienen fechas certeras. Hoy día yo escuché justamente de su conferencia de prensa un concepto que decían son instrumentos vivos y podemos ir modificándolos con el tiempo. Ese es el argumento principal, correcto. No es verdad. Legalmente existen etapas de la minería y el plan de cierre de minas justamente nos sirve para tener certeza y planificar cómo se hace este cierre de minas. No es verdad que sea una cosa flexible y que unilateralmente la empresa minera pueda decidir extenderlo hasta donde ellos crean conveniente. Entonces creo que ahí tenemos una diferencia de conceptos, pero más allá de eso nosotros ratificamos nuestro deseo por conversar con ellos, por dialogar. Esta semana nosotros, como lo anunciamos ayer, vamos a citarlos, vamos a conversar con ellos. De ninguna manera queremos ni nosotros ahuyentar la actividad minera, no queremos de ninguna manera asustar a los inversionistas, pero sí queremos que comprendan que este es un gobierno que va a ejercer su labor de fiscalización, control de manera más adecuada como no se ha hecho antes, ¿no? Bueno, dos puntos que anotar allí, Santiago, porque el señor Bustamante, representante de la minera Ares, de las concesiones de Pallancata y también de Inmaculada, precisó que se le había pedido reunión a la presidenta del Consejo de Ministros y que finalmente esta no tuvo respuesta o no se había concretado. Por lo menos es lo que anoche dijo en otro medio de comunicación, por un lado. Pero por otro lado, más allá de las concepciones personales o incluso subjetivas de cada persona, de cada autoridad o empresario, hay un tema legal y técnico que supera toda interpretación. Así es, Fátima. Por un lado hay esa narrativa de lo técnico, de lo legal, de si hizo bien la premier o no, en qué contexto se genera esta declaración de no permitir la prórroga de las operaciones o de acelerar el cierre de estas unidades mineras. La premier Mirta Vázquez estaba intentando detener un conflicto social en una zona de Ayacucho, estaba intentando contener ese desborde de reclamos que podrían generar más inestabilidad en el gobierno. En ese contexto hace este anuncio, pero efectivamente, Fátima, te decía, hay un terreno técnico, hay unos detalles numéricos, pero esto se enmarca en lo que puede ser un enfrentamiento político, una discusión, más bien un pulso político que tiene el gobierno de Pedro Castillo con este gran actor de la economía peruana que es la minería. Y es allí donde tenemos que entender los ciudadanos cómo se mueve esta situación, porque tenemos a la empresa privada o a estas mineras que salen a decir eso es una ilegalidad, tiene que rectificarse
el gobierno, y vemos también al gobierno con la Premier quizá en una inclinación más bien populista, diciéndole a la ciudadanía de Ayacucho lo que quiere oír, que vamos a proceder con acelerar el cierre de esas mineras. Allí se genera un conflicto, pero finalmente, Fátima, es una medida, es un pulso, y para mí es solo el inicio de cómo serán las relaciones entre el gobierno y los empresarios, en este caso de la gran minería, porque efectivamente tenemos empresas dentro de las que operan estas 4 minas que tienen, que listan en la bolsa, por ejemplo, de Londres. Entonces el solo anuncio hace que las empresas pierdan cierto valor. Pero insisto, más allá de un tema económico, lo que tenemos aquí también es un pulso político. Correcto. Y es un inicio complicado de las relaciones entre el gobierno de Pedro Castillo. Sobre todo la figura de la Premier termina siendo golpeada, Fátima, por su pasado. La Premier ha sido abogada de comunidades campesinas, y al tener este discurso que algunos califican como populista, también deja entrever que solo está contentando a una de las partes, en este caso las comunidades que reclamaban en Ayacucho, y está descuidando a la minería, a la empresa, a este otro actor importante en este sector. Informal, entonces, por cierto. así están quedando las situaciones, Fátima, pero aquí lo importante es ver que hay este pulso, que la empresa también sale con todo a defenderse y logra hacer que el gobierno retroceda. Ya teníamos anoche una declaración más conciliadora del viceministro de Energía y Minas, el ex general Jorge Chávez, que decía: las empresas pueden iniciar un trámite para solicitar una ampliación. Ya veíamos al gobierno retroceder algunos pasos luego de que se hiciera este primer anuncio de la Premier. Hubiera una respuesta muy fuerte de parte del gremio de minas. Finalmente termina retrocediendo un poco el gobierno. Es una relación de intensidades, Fátima, es una relación de fuerzas. Aquí no hay un claro ganador, aquí lo que hay es una tensión general entre este brazo, que es un brazo muy fuerte para el país, la minería, una de las industrias más productivas en el Perú, y el gobierno. Ha pasado en otros gobiernos también estos pequeños cortocircuitos. Hay que ver cómo sigue esta relación y qué hace el gobierno de Pedro Castillo para revertir esta sensación de que está descuidando ese importante brazo productivo del país, que es la minería. Correcto, y evidentemente yo diría, quizás, Santiago, más que retroceder, han tenido que hablar con las cosas claras como son, a pesar de que se hable nuevamente de que hay allí un encuentro de conceptos. Lo cierto es que, yendo más allá, estaríamos afectando la predictibilidad, que es tan importante para todo ciudadano, pero también para llamar o alentar a la inversión extranjera. Precisamente sobre esta situación, Pablo de la Flor hacía hincapié en que, en cuanto a la exploración minera, es el 5º año que estaríamos nuevamente con un descenso en cuanto a esta inversión, lo que perjudica a largo plazo la generación de empleos respecto de un sector tan importante como es el de la minería también, y el de la minería formal, precisamente, Santiago, que lo que hace es precisamente ser fiscalizada, porque tienen que cumplir con todos los parámetros y requisitos. Precisamente incluso sobre este tema de planes de cierre, del que hablaremos también con un experto más adelante. Ahora,